¿Cómo disciplinar a tu hijo? La falta de disciplina es la forma más cruel de formar a nuestros hijos. La Biblia dice que si no disciplinamos a nuestros hijos, los estamos tratando como si fueran unos bastardos. Si tu papá, si tu mamá no disciplinas adecuadamente a tu hijo, serán los golpes de la vida quienes se encarguen de formar. Los padres, la única forma que encuentran para disciplinar a sus hijos es la agresión física. Todo lo resuelven con los golpes, con la correa. Es decir, les presentan siempre a Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Esto lo único que hace es que se formen niños cada vez más agresivos. Cuando papá, cuando mamá, la única solución que encuentran para la corrección de su hijo es usar la violencia, es usar la fuerza, y aún en algunos momentos donde se sienten enojados, se sienten con rabia y desahogan toda esa rabia, toda esa tensión sobre el hijo, lo único que hacemos es generar el rechazo en nuestros hijos. Lo único que hacemos es generar en ellos rebeldía. Lo único que hacemos es generar corazones heridos. El libro de Proverbios capítulo 19 versículo 18 nos dice: castiga a tu hijo tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Como papás, como mamás, tenemos que corregir a nuestros hijos. Es nuestro deber. Pero también nos dice que no nos apresuremos a destruirlo, es decir, no nos apresuremos a usar como único recurso la violencia, el golpe, el castigo físico. Nosotros tenemos que saber medir ese recurso, porque de lo contrario lo que estaremos haciendo es generando hijos que rechacen todo tipo de autoridad. Otro de los errores que cometemos como padres en muchas ocasiones es la falta de autoridad. Prometemos y amenazamos, pero no cumplimos. La palabra de Dios nos dice que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, que lo demás proviene del maligno. Cuando tú amenazas a tu hijo con pegarle o con quitarle un determinado privilegio, si comete determinada falta, si comete determinado error, y tu hijo lo comete, pero tú no cumples lo que dijiste que ibas a hacer, vas a perder tu autoridad delante de tu hijo. Tu hijo se va a dar cuenta de que tú eres como ciertos políticos que prometen, hablan, pero no cumplen nada. Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Otro terrible error que cometemos a la hora de disciplinar a nuestro hijo o a nuestra hija es quitarle la autoridad a nuestro cónyuge. Cuando nuestro cónyuge dice que lo va a castigar por esto y esto, y de esta y esta determinada manera, y tú dices que no estás de acuerdo delante de él, o le dices, no, mamá no tiene la razón, o papá no tiene la razón, se va a hacer es esto que yo digo, y estás quitando la autoridad, estás quitando la orden, estás quitando a tu cónyuge del lado para ponerte tú, inclusive en muchas ocasiones para favorecer a tu hijo, estás destruyendo tu autoridad y estás destruyendo la autoridad de tu cónyuge y estás destruyendo tu hogar. Así es que por favor, respalda siempre la autoridad de tu esposo o de tu esposa a la hora de castigar, a la hora de corregir, a la hora de disciplinar a tu hijo. Existen 3 niveles de disciplina que debemos de seguir nosotros los papás y las mamás a la hora de educar a nuestros hijos. La Biblia los demuestra de una manera muy precisa. Dice en Proverbios capítulo 22 versículo 6 lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El primer gran momento, el primer gran nivel de corrección a nuestro hijo es la instrucción. Es el momento donde nosotros le explicamos la norma, donde hacemos pedagogía con él, donde le decimos, mira, la forma correcta de comportarse es esta. Si no te comportas de esta manera, esta será la consecuencia. En un colegio, pues establecemos algo llamado el manual de convivencia. En ese está estipulado lo que debemos hacer, la conducta que esperamos de nuestros estudiantes
el procedimiento a través del cual, si no cumple con esa conducta, si comete una falta a la disciplina o una falta a la convivencia, cuál es el proceso que se va a llevar con ese estudiante, cuáles van a ser las sanciones pedagógicas, las sanciones disciplinarias, cómo van a ser los correctivos. Y eso lo tenemos que explicar los docentes a nuestros estudiantes desde el momento en que llegan a la institución, y de igual manera al padre de familia. De esa misma manera, en nuestro hogar, en nuestra casa, debe existir ese manual de convivencia, es decir, esas normas que le explicamos a nuestros hijos de cómo deben comportarse y cuál será el castigo si incumplen con ellas, si no cumplen con esas normas de convivencia, si no cumplen con esas normas de disciplina, y aplicar el castigo conforme a la falta establecida. Debemos de ser muy coherentes también con esto, saber que de acuerdo a la falta que comete nuestro hijo, pues debe ser el castigo, ¿cierto? Y tratar de que siempre sea igual, es decir, no que hoy porque estoy de buen genio lo castigo de una manera y mañana por la misma falta lo castigo de otra forma. No, sino que también tenemos que ser coherentes con la manera en que castigamos a nuestros hijos. A veces tenemos que diferenciar entre un castigo, digamos así, por cosas que son acorde a la edad de ellos y un castigo por rebeldía o por grosería. Hay momentos, por ejemplo, que mi hijo, por ejemplo, en la mesa se le riega algo por estar jugando, hace algún tipo de daño por distraído, y que son cosas propias de la edad del niño. Pero hay momentos en que se comporta de una manera grosera, le responde a papá o le responde a mamá, se niega a obedecer. Ahí hay que impartir otro tipo de castigo. Tenemos que saber diferenciar entonces esto a la hora de impartir nuestro castigo y también explicarle, si cometes esto, tienes que corregirlo, tienes que educarlo, tienes que explicarle cuál es la manera correcta de hacer las cosas, y si él insiste, ahí sí hay que aplicar el castigo. El segundo nivel es la advertencia. Pregúntate después de haberle dado una instrucción, y si tu hijo comete una falta, pregúntate, ¿lo instruí bien? ¿Le quedó claro a mi hijo la instrucción? ¿La comprendió realmente? Luego pregúntate, ¿será que he herido el corazón de mi hijo y por eso es que está respondiendo, actuando de esa manera? ¿O será una forma de rebeldía en contra mía? ¿Será acaso que se le olvidó la instrucción o la norma? ¿O será que lo hizo a propósito? Lo hizo consciente. Hazle la advertencia. Hijo, si lo vuelves a hacer, ya sabes lo que va a pasar. O hijo, recuerda que si haces esto, va a pasar aquello. El tercer momento es la corrección. Después de haber cometido la falta, después de haberle hecho la advertencia, sigue cometiendo el error, sigue en el mismo punto negativo, haciendo lo incorrecto, entonces tienes que entrar a hablar con él desde el punto de vista bíblico, es decir, sentarte y pedirle cuentas a tu hijo y explicarle a la luz de la palabra el error, la falla que ha cometido. Luego, decirle, a causa de esto, recuerda que ya te había dicho cuál es la sanción que mereces, cuál es el castigo, y así es que tienes que ser responsable de tus actos y asumir esas consecuencias. También es muy importante que mires si es un castigo de tipo psicológico, es decir, quitarle algo que a él le gusta, por ejemplo, con mi hijo, ver los videos, o es un castigo de tipo físico, es decir, el pao pao, la palmadita, la corrección con la vara, que espero que sea la última opción, o qué tipo de castigo es el que merece acorde a la falta establecida. Luego
es muy importante, después de haber desarrollado ese castigo, después de haber hecho esa corrección, el abrazo, el perdón, la reconciliación. Mostrarle a tu hijo que aunque se cometan errores, aunque tengas que castigarlo, aunque tengas que corregirlo, aunque tengas que disciplinarlo, tú siempre estarás ahí para él. Que tu amor no se ha perdido, que tus abrazos, que tu mano está allí para levantarlo, para apoyarlo, para que siga adelante. Cuando mi hijo ha sido castigado, lo he tenido que inclusive pegar porque ya ha sido el último momento, el último recurso. Después de haber hecho este proceso, termino abrazándolo, termino mostrándole amor, termino mostrándole afecto. Y él termina diciendo: perdóname, papá, no lo voy a volver a hacer, voy a mejorar, voy a cambiar. De esa manera debe terminar el proceso. No en un hijo enojado y rebelde y herido, no en un papá enojado, rebelde, herido con su hijo. No, no. La disciplina también es un acto de amor. Bueno, espero que les haya servido estos consejos y sigan siendo felices con Cristo. El profe José les dice: recuerda tus comentarios, suscríbete al canal, comparte este video con otras personas y cuéntanos de qué temas te gustaría que habláramos aquí en Mi Casa y Yo. Bye bye.